Hola y bienvenidos al segundo vídeo relacionado con la física de videojuegos. En la primera sesión estuvimos viendo las magnitudes o conceptos básicos de la física de videojuegos: posición, velocidad y aceleración. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en las llamadas transformaciones. Vamos a ver en este vídeo las transformaciones y concretamente vamos a hablar primero de qué son estas transformaciones y hablaremos de cada una de ellas: la traslación, la rotación y el escalado. Por último, como suele ser habitual en estos vídeos, veremos un ejemplo realizado con Rayleigh. Vamos allá. Lo primero que vamos a hablar es que en videojuegos siempre hay objetos en movimiento o que rotan o incluso cambian su tamaño, lo que se le llama las transformaciones, y permiten, entre comillas, implementar lo que llamamos animaciones. Que nos permite, por ejemplo, como podéis ver en la imagen, que un objeto pueda ser rotado y entonces cambia su ángulo. Por otro lado, el escalado es otro ejemplo típico que puede cambiar un objeto su tamaño, agrandar o incluso disminuir su tamaño. Esto lo vamos a ver en detalle. Hay una tercera transformación, que es la primera que veremos, que es la traslación. Aunque no la he puesto aquí porque literalmente la hemos visto, aunque no lo hemos mencionado, en la primera sesión. Podéis ver las otras sesiones en YouTube. Vale, vamos allá. Vamos a ver qué son estas transformaciones. Son transformaciones que, porque transforman el objeto, el estado del objeto que estamos en este caso representando, ya puede ser un cuadrado, un círculo, un sprite o lo que sea. Lo transforman ya sea a través de su posición, rotación o su tamaño. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de esas tres transformaciones: la traslación, la rotación y el escalado. Bien, vamos a empezar por la traslación. La traslación es una transformación que permite mover su objeto de una posición a otra. Se realiza a través de sus coordenadas, normalmente en dos dimensiones, que es donde solemos trabajar aquí, es la X y la Y. Pero puede ocurrir que sean más coordenadas, como puede ser las tres dimensiones. Podemos ver aquí cómo se realizaría esa traslación, ¿vale? A través de ese, digamos, normalmente se hace en el tiempo o se hace de una posición a otra y se le suma un, digamos, coeficiente. Aquí vamos a ver que a la coordenada X y a la coordenada Y se le suma un T sub X o T sub Y, que es simplemente que se le suma a esa coordenada algo, ya sea para ir hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si es el signo positivo o negativo. Os pongo las fórmulas para que entendamos el concepto. No hay que aprendérselas de memoria. Podemos ver que un objeto, al sumar su coordenada, cambia la posición sin deformarse. Aquí tenemos un vídeo, un ejemplo de cómo este cuadrado va cambiando su posición. ¿Vale? Va moviéndose de derecha a izquierda. Va cambiando su posición en el tiempo. Veremos que después que esto está tomado del propio ejemplo que vamos a ver. Por otro lado, la rotación. La rotación es la propiedad de poder girar sobre un punto. Se llama el origen, ¿vale? El punto de origen. Y a través de un ángulo de giro. Este ángulo de giro, estamos acostumbrados muchas veces a trabajar con grados, los que estamos acostumbrados, ¿no? Pero aquí se trata normalmente de trabajar en la unidad de radianes. Por eso se utilizan, digamos, medidas con números decimales. Lo digo por si lo veis y os suena un poco raro. Veamos aquí, digamos, la fórmula abreviada para girar sobre su origen, es decir, sobre el centro. Aquí tenemos x' e y', que es igual a x por el coseno de ese ángulo menos y por el seno de ese ángulo para la x, y para la y se cambia el coseno y seno. Esto ya lo explicaré en otro vídeo de por qué se utilizan estas fórmulas y no otras. Pero lo que quiero que os quede claro es que podemos rotarlo a partir de un punto, de ese origen. Normalmente se toma el centro para, digamos, como ejemplo. Como podéis ver en este cuadrado que va girando sobre sí mismo, sobre el origen. Podría definir otro punto y veríamos cómo gira a través de otro punto que no tiene por qué ser su centro, su origen. Por lo tanto, con este, digamos, ejemplo podemos ver lo que es la rotación.
Vamos a ver la última transformación que veremos en este vídeo. Aquí tenemos el escalado. El escalado permite transformar las coordenadas del objeto a partir de un coeficiente de escalado. Lo que hacemos es cambiar su tamaño, ya sea más grande o pequeño. Si ese coeficiente normalmente es el mismo para todas las coordenadas, el objeto no se deforma, pero si es diferente, puede llegar a deformar su forma. Ahora veremos el ejemplo que aparece ahí, el GIF. Veamos la fórmula. La fórmula es x' y' es multiplicar cada una de esas coordenadas por ese factor, que es ese x o ese y, de escalado. Bien. Aquí podéis ver un ejemplo. Mirad este cubo en 3 dimensiones, aunque esta fórmula es para las 2 dimensiones, es perfectamente útil para 3 dimensiones si ponemos una tercera coordenada. Aquí vemos este cubo que va cambiando sus formas porque vamos cambiando el escalado. Aquí lo hacemos con diferentes factores y veis cómo incluso cambia la forma, se hace más grande, más alto, más pequeño, más ancho, más profundo, menos profundo. Todo esto permite la transformación del escalado si utilizamos diferentes factores de escalado. Como podéis ver, estas transformaciones no son muy complejas, pero son muy útiles de utilizar y estamos acostumbrados a utilizarlas en los diferentes videojuegos. No lo vemos porque se utilizan muchísimas o están por debajo o en segundo plano o lo que sea, pero se utilizan muchísimo. He creado un ejemplo con RayLib y el lenguaje C como hicimos en la primera sesión. Os lo voy a mostrar. Aquí tengo el ejemplo. Ese es un ejemplo básico de RayLib, pero que añado la posibilidad de, a partir de diferentes teclas del teclado, pues hacer estas transformaciones. Para lo que es la traslación utilizo las flechas del teclado. Para lo que es el escalado utilizo R y T, ¿vale? R para rotar y T para rotar en sentido antihorario, es decir, al revés. R giraría en sentido horario. Y por último, las teclas más y menos para hacer un escalado de ese objeto. Es simplemente un rectángulo que vamos a dibujar de color azul, pero hacemos esas transformaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente tenemos una serie de variables para guardar esa posición o aumentar esa posición o disminuirla. La posición en un vector 2, que esto es propio de RayLib, es un vector de 2 dimensiones. Una rotación que empezamos con el 0, 0, es decir, que no hay ángulo de rotación. Y por otro lado, un escalado que empieza con el valor 1. El valor 1 es que no hay escalado, simplemente se mantienen sus coordenadas. Bueno, pues aquí veis que podemos utilizar con estos diferentes ifs, pues cómo aumenta y disminuye en cada una de las coordenadas. Si es derecha e izquierda, aumenta o disminuye la x. Y si es arriba abajo, aumenta y disminuye la y. Bien. Por otro lado, tenemos aquí la rotación, que tenemos que si aumenta la rotación, aumento ese ángulo en 2, ¿vale? Para recordar que estamos en radianes, se irá haciendo el giro. Y si no, disminuye en 2. Bien. Eso si pulso la R o pulso la T. Si pulso el menos o pulso el más, eso quiere decir que va a aumentar ese factor de escalado. Este factor de escalado aumenta en 0,02 o disminuye en 0,2. Vamos a ver cómo va poco a poco aumentando o disminuyendo. También hacemos aquí de que obviamente no vamos a aumentar la escala o disminuirla de forma infinita. Por lo tanto, tenemos unos límites. Que si llega a menos de un límite, dice que no pasa de ahí. Vale. ¿Cómo lo dibujamos? Bueno, pues la funciona exactamente igual que vimos en el primer ejemplo. Baby Drawing, Clear Background, Draw Text, etc. Pero hay una que es dibujar un rectángulo. Lo pone de pro porque tiene como más propiedades. Lo primero es cómo va a ser el rectángulo. Le pasamos las propiedades del rectángulo. La posición X y ancho y alto. Multiplicamos la escala por 100 para que se vea un poco más. Si no, se va a ver muy pequeñito y no va a poder mostrarse. Por otro lado, tenemos el punto origen que le ponemos la coordenada X e Y, que en este caso sería el centro. Eso es el punto origen para hacer el rotado, la rotación. Y por otro lado, el ángulo de rotación. Con esto ya tenemos que se va escalando y se va rotando. Bueno, el color azul y ya terminamos nuestro ejemplo. Podemos verlo, vamos a tratar de compilarlo.
¿vale? Y vamos a mostrarlo. Aquí tenéis el ejemplo y podemos ver la traslación, cómo voy moviéndolo, ¿vale? Arriba, hacia abajo, puedo moverlo en diferentes coordenadas. Ahora viene la rotación. Yo hago la R, veis que va rotando, la T hacia el otro lado y este. Y el escalado, que podemos ver aquí, podemos ver cómo podemos aumentar su tamaño y disminuirlo con las teclas más y menos. Esto nos va a permitir hacer las 3 transformaciones, como habéis podido ver. El ejemplo lo vais a tener disponible en GitHub y os lo dejaré en la descripción del vídeo. Si volvemos a la presentación para acabar, pues tenemos como conclusión que para crear animación y movimiento se utilizan estas transformaciones. La traslación, la capacidad de mover un objeto en movimiento con el tiempo. La rotación es la capacidad de girar, ¿vale? De un objeto a partir de un origen, normalmente el centro, pero puede ser otro punto. Y por último, el escalado es la capacidad de un objeto para cambiar su tamaño. Espero que con esto os haya quedado más claro y seguiremos en siguientes sesiones con esta serie de vídeos de física de videojuegos. Muchas gracias. Hasta la próxima.